Muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes en esta mañana? Si ustedes de las personas que dicen, ¿cómo es posible que dentro de la iglesia haya grupos, haya divisiones, haya pleitos, haya celos? Pues déjeme decirle, eso no es algo nuevo. Esto ya existía desde las primeras iglesias allá por el año 60, 70 de nuestro tiempo después de Cristo. Ya había iglesias y estas iglesias ya empezaban a padecer este tipo de situaciones. Las cartas que Pablo escribe a la iglesia de Corinto estaba caracterizada por tener muchos problemas. Vamos a ir viendo paulatinamente algunos de ellos. Uno de los problemas que Pablo toca en el capítulo 3 es precisamente las divisiones. Leo para ustedes en la primera carta de Corintios capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1, no lo vamos a leer todo hasta el versículo 15. Dice: hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimento fuerte. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están. Queridos amigos, queridos hermanos, es una realidad. Nosotros quisiéramos pensar que cuando llegamos al cristianismo y formamos parte de una iglesia cristiana, pues somos transformados inmediatamente, nos acostamos a dormir y por la mañana ya somos totalmente otras personas. Y Pablo hace una diferencia, dice, hay personas que son espirituales y hay personas que son carnales. Hay personas que son maduras y hay personas que son como niños. Pero los dos son hijos de Dios, los dos son cristianos. Y esto es algo que cuesta mucho trabajo entender a las personas de nuestro tiempo, que frecuentemente juzgan a aquellos que somos parte de una comunidad cristiana. Porque dicen, ¿cómo es posible que tal o cual persona haga tal o cual cosa? No es posible. O cuando llegan a ir a una iglesia y se dan cuenta de los pleitos y las divisiones que hay, dicen, ¿y eso que son cristianos? Queridos amigos, si usted no es cristiano y ve este video, yo le digo algo. ¿Las iglesias cristianas están sujetas a la carnalidad de sus miembros? Sí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo que nuestra responsabilidad como cristianos es madurar y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Pero cuando la persona no está sensibilizada a esta guía del Espíritu y simplemente se deja llevar por sus pasiones, por sus deseos, fíjese lo que dice adelante. Dice, pues siguen viviendo como gente pecadora de este mundo, tienen celos los unos con los otros y se pelean entre sí. Porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro contesta, yo soy seguidor de Apolos, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta que así se comportan los pecadores? Y es que el ser parte de un grupo, el seguir a una persona, es propio de nuestra naturaleza. Simplemente aquí en nuestro país, en México, hace poco hubo un zafarrancho que se armó en medio de un partido de fútbol, porque se enfrentan personas que pues son fanáticos de un equipo de fútbol y en ese fanatismo defienden a su equipo y llegaron a los golpes, llegaron a crear un hecho de violencia bastante grave ahí. Lo hemos visto seguramente, lo ha visto usted ahí en televisión cuando están en la Cámara de Diputados y los mismos diputados se van a los golpes de unos con otros por sus pleitos que tienen entre ellos, sus divisiones, sus contiendas. Sí, esto, bueno, es natural. Los hombres y las mujeres de manera natural caemos en los pleitos, caemos en que porque somos de determinado grupo, seguimos de determinado líder, pues acabamos golpeándonos, nos vamos a los golpes frente a la otra persona que es de una opinión distinta. Cuando esta costumbre, este mal hábito forma parte de nosotros y vamos a la iglesia, lo llevamos con nosotros. Y entonces lo que hacemos es que en la iglesia seguimos conservando ese espíritu de división, de pleito, de lucha. Y dice Pablo, ustedes siguen viviendo como la gente pecadora, tienen celos unos con otros y se pelean entre sí. ¿No se dan cuenta que así se comportan los pecadores? Querido hermano, querida hermana, usted ya creyó en Cristo, usted forma parte de una iglesia y es muy probable que usted mismo, sin darse cuenta, esté siendo portadora de una división. Usted misma está haciendo sectarismo.
es común que nosotros nos pegamos con el pastor o con el líder con el que sentimos más simpatía, con el que nos cae mejor. Y de repente cierto líder, pues lo juzgamos, le encontramos algunas cosas de su persona que rechazamos y entonces nos aislamos y entonces hacemos partido, dividimos la iglesia. Y esto es sumamente grave. El apóstol Pablo dice, ¿no se dan cuenta que así se comportan los pecadores? Y entonces dice Pablo, después de todo, Apolo y yo somos solo servidores de Dios para ayudarlos a creer en Cristo. Seamos de la iglesia que seamos, estemos en la iglesia que estemos, las personas que forman parte del liderazgo simplemente son servidores de Dios. Y sí, puede haber personas dentro del liderazgo de la iglesia que sigan siendo carnales, que no sean espirituales. La persona que no ha madurado en su fe, dice Pablo, que es como un niño y que obviamente no toma el alimento sólido de la palabra, no se alimenta, no estudia, no profundiza su fe, no estudia los conceptos teológicos y doctrinales que hay en la Escritura, simplemente se mantiene con las enseñanzas primarias del Evangelio. Eso hace que nuestra fe no madure, nuestra conducta siga siendo la misma y muy pronto caemos en divisiones. Dice el apóstol Pablo, cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó a hacer. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él, pero fue Dios quien los hizo sentirse cada vez más seguros en Cristo. Así que lo importante no es quién anuncia la noticia ni quién la enseña. Lo único importante es Dios, pues Él es quien nos hace crecer. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que enseñan. Cada uno recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Queridos amigos, es común que en las iglesias podamos experimentar la división, y esa división parte dependiendo con qué persona nos pegamos dentro de la vida de la iglesia. Y las iglesias, entre más crecen, es más fácil que hayan estos grupos, que hayan estos bandos. Pero evitemos formar equipos o grupos como si fuéramos fanáticos de un equipo de fútbol, como si fuéramos partidarios de un partido político, porque esto va a hacer que la iglesia sufra nuestra carnalidad. Cada vez que usted quiere defender a un grupo o a un líder dentro de su iglesia, está dañando, está afectando la unidad de la iglesia. ¿Cuál es la enseñanza de Dios para nosotros en esta mañana? Hermanos, tú eres una persona espiritual, es una persona que te dejas guiar por el Espíritu de Dios, que ha aprendido a ser sensible, a dejarse gobernar por el Espíritu de Dios, y que estando consciente de que es probable que caigamos en divisiones, tú has aprendido a mirar a la iglesia como un cuerpo en donde el fundamento es Cristo, en donde el fundamento es el Evangelio, en donde tenemos que seguir a Jesús y las enseñanzas de su palabra y no estar siguiendo a las personas. Todas las personas nos equivocamos. Hay personas que son más carnales, hay personas que son más espirituales. Usted elige de quién podrá seguir su ejemplo. Pero si usted ve una persona que se deja llevar por su enojo, por su ira, por su celo y provoca divisiones, tenga cuidado. Esa es una persona carnal, es como un niño espiritual. Mejor vamos a orar por esas personas, pero al mismo tiempo sigamos el ejemplo de aquellos que son maduros en su fe, de aquellos que no tienen partidos, de aquellos que no hacen divisiones en la iglesia, de aquellos que aman la iglesia como la familia de Dios. Acompáñenme en esta oración. Bendito Padre, gracias por tu palabra. El apóstol Pablo es oportuna su enseñanza, porque en nuestros tiempos, nuestras iglesias o tu iglesia en estos tiempos y las congregaciones a las que pertenecemos sufren de estas divisiones. Pero sufren divisiones por nuestra carnalidad, porque no hemos aprendido a vivir bajo la guía de tu Espíritu, porque seguimos siendo como niños. Y nuestro alimento no es el alimento sólido, sino es simplemente como un alimento de niño pequeño, la leche. Y ese alimento que es ligero no nos permite seguir creciendo en nuestro crecimiento, en nuestra fe. Oh Padre, perdónanos si nosotros hemos sido de esas personas que han provocado divisiones. Ayúdanos a crecer, a madurar, a ser personas espirituales, personas maduras en la fe, de tal forma que siendo sensibles a esta realidad, evitemos a toda costa formar partidos, formar grupos, ser sectarios en una iglesia. Al contrario,
mirar a la iglesia como la miras tú, como una sola familia, por la cual el Señor Cristo, el Señor Jesús dio su vida en el Calvario. Padre, rogamos que tú bendigas a las personas que están pasando tiempos difíciles de enfermedad, de dolor, en el cáncer principalmente, aquellas personas que están siendo sujetas a un tratamiento de quimioterapia. Te ruego, Señor, que tú les sustentes en medio del dolor que estas quimioterapias provocan. Sosténles y muestra tu poder, muestra tu amor, muestra tu misericordia en sus vidas. Quédate con nosotros, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, somos Iglesia Cristiana Península Viva. Nos vemos el día de mañana.